Dodge GT 1968. Motor de 155 caballos, carburador doble boca, caja Daytona Barracuda, diferencial de relación específica, frenos de potencia, el Dodge aspiracional de toda la gama que presentaba allá por el año 1968. Los invito a que disfruten del GT. Iniciado el segundo semestre del año 1968, se empezaban a ver en las calles de nuestro país lo que era la renovación del segmento F de la línea Chrysler en Argentina. Llegaba lo que Chrysler había bautizado como el comienzo de una nueva era, la línea Dodge. La línea Dodge, recordemos, se conocía en Argentina en todo lo que eran vehículos comerciales, pick-up, camiones, pero todo lo que eran sedanes estaba monopolizado por lo que fue la saga Valiant. Es así que para diciembre del año 1968 se presentaba la nueva línea que Chrysler realmente apostaba fuerte por el hecho de captar la atención de los usuarios de estos autos, que eran los que se miraban y mucho por aquellos años. La gama se iba individualizando dentro de una misma carrocería. La Coupé, recordemos que no se presentaba al inicio de la línea Dodge, sino que eran todas versiones 4 puertas, pero sí con distintos tipos de equipamiento y de potencia. La versión más económica, de equipamiento más básico, era el Dodge Valiant, que es donde Chrysler trataba de competir con lo que era una carrocería completamente nueva y distinta, pero con un precio muy accesible. Hubo publicidades comparándolo con un Fiat 600. Luego del Dodge Valiant llegaba el Polara, que era la versión estándar, pero con un equipamiento mejorado con respecto al Valiant, ya que traía calefacción, radio, otro tipo de tazas y demás accesorios. Luego llegaría el Dodge Coronado, que era la versión lujosa, que es la que traía el techo vinílico, los asientos tipo capitoné. Se lo veía como que sin dudas el que más glamour tenía. Y por sobre todas las versiones llegaba el que hoy les presentamos, el Dodge GT. Chrysler lo anunciaba como el primer gran turismo del país. Si bien recordarán que Chrysler había tenido en su línea Valiant las versiones GT, pero nunca lo había bautizado como el Gran Turismo con todas las letras, sino que sí era el nombre de la versión, pero recién para la llegada del Dodge GT fue donde apareció el eslogan. Seguramente porque es donde llegaba todo el conjunto de lo que era el equipamiento de un Gran Turismo. Un motor, el A119, presentado en las últimas unidades de lo que fue el Valiant 4 GT, con un solo carburador, pero de 155 caballos, carburador doble boca. Pero a diferencia del Valiant 4 GT, ya en el Dodge venía con la caja A833, o comercialmente llamada Daytona Barracuda, que era una caja sin dudas que en Estados Unidos la llegaron a usar para aguantar motores del doble de potencia de los que tenían nuestros ejemplares más poderosos, y también un diferencial con una relación distinta a lo que era el Polara o el Coronado. El auto, con todo ese bagaje de equipamiento, lo hacía un auto realmente rápido, no tanto de velocidad final, pero sí ágil, un movimiento realmente muy liviano para hacer un auto de estas características. Chrysler hablaba también de un sistema de frenos de potencia muy poderosos. Para el momento del test por el periodismo especializado, hablaban de que era un freno hasta, si se quiere, excesivo. Luego el auto estéticamente se lo iba a ver, a diferencia de un Coronado, por ejemplo, compartía lo que era el techo vinílico, pero sin las baguetas que iban sobre la mitad del lateral como iban en el Coronado.
Es decir, un auto que tenía que complementar la cuota de suntuosidad, pero también de deportividad. De hecho, esas tazas tipo plato con la monotuerca central, el auto trataba siempre de ir mostrando para dónde era que apuntaba. El cromado, sin duda, es un gran protagonista. Como se puede ver, todo lo que es paragolpe, la tradicional línea de pasarrueda del Dodge en acero inoxidable, la línea de zócalo, el contorno trasero igual. Es decir, un coche que estaba muy bien plantado, muy bien parado, un auto que recordemos de 1.400 kilos. Su medida era de 5,01 metros su largo, y en el caso del Valiant 4, por ejemplo, hablaba de 5,04 metros, es decir, prácticamente la misma longitud, pero en el caso del Dodge, como que se lo veía más ancho y mejor plantado, seguramente por el estilo de diseño, a partir de la mitad de las puertas traseras, cómo crecía el ancho del auto. El auto era más ancho de atrás que de adelante, lo que le daba un porte realmente distinto. Vidrios curvos, tonalizados en color verde. Vale decir, había sin dudas una predisposición del fabricante en mostrar un producto evolucionado, diferente, más allá que, como dijimos, la plataforma compartía la misma que supieron tener los Valiant desde el V200 hasta el Valiant 4. Y para la fábrica era un desafío tener las líneas de montaje con autos caros de producir, ya que por bien que se vendiera el auto, como que los números realmente había que buscarlos porque acostumbrados al volumen que se vendía en Estados Unidos, el argentino era un volumen realmente pequeño. Es por eso que todo lo que es la parte baja del auto y sumado el motor compartían muchos elementos con la línea Valiant. En lo que refiere al diseño, un diseño concebido en Estados Unidos, se habla que fue un diseño que no se llegó a efectivizar y quedó en carpeta, y al momento de que Argentina pidió la renovación del Valiant, vieron con buen ojo que el diseño viniera para nuestro país. El auto, obviamente, derivado del Dodge Dart, con alguna similitud, no igual. El frontal no era demasiado complicado, de líneas rectas, parrilla de antimonio. Sí tenía la particularidad de las ópticas en formas ovaladas, que alguna publicidad hablaba que era el único auto que se podía reconocer en la noche, ya que las ópticas eran las únicas que venían con ese diseño en un auto en nuestro país. Luego el capot, bien plano, solo con la nervadura central, y para aquellos años con la insignia característica. En el centro, aún con el logo que usaban los Valiant, recordemos que el primer Dodge, el Dodge Valiant, que era el más despojado de todos, para el saber popular, para muchos era el Valiant 5. Y hasta hubo alguna perspectiva o posibilidad, ya que existió la insignia de Valiant 5, de ponérsela en la versión menos equipada. Pero eso no se llevó a cabo. Lo máximo que llegó a hacer fue Dodge Valiant en su versión menos costosa. El paragolpe, un paragolpe realmente grande, si se fijan, era tan alto como casi la cara del auto. Chrysler hablaba de que era un auto lindo para viajar porque tenía poca área frontal, sumado que el motor Slant Six venía a 30 grados inclinado y eso posibilitaba hacer trompas bajas. Después, un parabrisas de buenas medidas, el auto tenía muy buena visibilidad, no siendo hacia quizás la parte trasera, que había que calcular muy bien por el hecho de cómo se ensanchaba la parte trasera a partir de la mitad de las puertas posteriores. Todo lo que era contorno de vidrios, de canaletas, de puertas, todo en acero inoxidable cromado. La clásica antena montada sobre el guardabarros. Lo que es la línea de los guardabarros y puertas, bien lisos, solo matrizado. Lo que es las puertas, uno las sentía pesadas. Un sistema de cierre que Chrysler lo bautizó como Silent Sledge Door, que hacía que el cierre
sonar así, como un cierre compacto. El sistema uno lo veía sobre la puerta, era algo distinto, siempre algún elemento que lo distinguiera del resto tenía. Otra cosa que también presentaba era las roscas derechas o izquierdas, de acuerdo al lado, que hablaba también que debían ajustar en sentido opuesto al que giraba la rueda. Entonces era que presentaban el sistema de espárrago de rosca invertida. Después, como decíamos, todo lo que es el marco de la puerta, a diferencia de lo que podía ser el Dodge Valiant, venían cubiertos por una moldura en acero inoxidable cromada, el pilar B igual, y hasta un pequeño aplique que hacía continuar todo lo que era esa forma de la parte superior de la puerta en la parte central y en la parte trasera del mismo modo. Las puertas realmente, para el que tuvo Dodge, se debe acordar una puerta pesada, linda, como que uno al abrirla se daba cuenta que era un auto bien hecho. Son esos autos que a uno le gustan porque estaban hechos con toda la predisposición del fabricante de hacer un producto novedoso y durable y que se acomodara al mercado argentino. Ya luego, por detrás, un pilar C grande, amplio, no llegaba a cubrir el rostro del pasajero o ocupante que iba en las plazas posteriores, pero el auto tenía siempre un plus de elegancia, lo marcaban como un auto diferente y más que Chrysler, recordemos para el año 68, al año siguiente, Ford presenta el Fireland, que ahí es donde Chrysler queda medio descolocado porque debía competir teóricamente el Dodge con el Ford Falcon. Y a su vez también tenía publicidades que lo ponían en la pelea con el Ford Fireland. Fueron esas vicisitudes que sin dudas le tocó transitar a Chrysler por el hecho de no poder tener una gama de productos tan numerosa como hubieran querido, pero también tenían que adecuarse a la demanda del usuario argentino. Llegamos a donde a la línea Dodge se le dejaba notar en mayor parte su personalidad en su diseño, como era el guardabarros trasero. A partir de la línea trasera de la puerta, como que empezaba a aparecer un matrizado que hacía que la puerta como que empieza a crecer en el ancho y el guardabarro acompañara también y le diera esa vista de que el auto se ensanchaba hacia atrás. Era una de las características del auto que para muchos era un condicionante a la hora de manejarlo, ya que lo veían que podía ser una zona riesgosa y en caso de no tener espejo era un tema porque había que realmente estar acostumbrado a usar el auto para no dejarlo rayado en lugares estrechos. La carga de combustible con su tapa con llave, en este caso cromada, la insignia también, el diseño de la DGT realmente bien logrado, de buen diseño. Notemos que el auto no tenía estridencias de que por el hecho de ser una versión apuntado a lo que era la deportividad o al gran turismo, perdiera esa personalidad de auto suntuoso y con niveles realmente de auto de lujo. Bueno, llegamos al motor del GT, bautizado A119, siempre el Slam Six conocido, pero Chrysler lo presentó en distintas posibilidades de potencia. 137 caballos hasta el Dodge Valiant, 145 caballos lo que era el Polara y el Coronado, y el GT 155 caballos. Una potencia que realmente era acorde para llevar el auto y hablar de un auto con prestaciones deportivas. La velocidad punta no descollaba, pero eran unos 170 kilómetros por hora. Pero lo lindo de este auto era el 0 a 100 que tenía para las dimensiones que tenía el auto. Cilindrada 3.687 centímetros cúbicos. 225 pulgadas cúbicas, el torque 30,4 kilogramos a 2.400 vueltas. Relación de compresión, acá es donde estaba
más que nada la diferencia también, 8,4-1. Recordemos que en lo que era el Dodge Valiant había un punto casi de diferencia hacia abajo, un carburador Carter de doble boca. En este caso dispone de múltiple de escape de Dodge RT, que no le viene nada mal. Después el auto tenía otro árbol de levas, un trabajo en la tapa de cilindros distinto. Para este momento no había dirección hidráulica ni aire acondicionado. La potencia iba directo al acelerador. El vano, un vano grande, que el Slam Six entraba muy bien. Eso debido al body A con que se había elegido armar el auto, seguir con lo que era la plataforma del Valiant. Para el Slam Six, sabiéndolo trabajar, si bien quedaban los periféricos prácticamente todos del lado del acompañante, lo que es filtro de aceite, distribuidor, bomba de nafta, alternador. Del lado del conductor prácticamente no había nada, solo los dos múltiples y la columna de dirección. Pero estaba también el punto a favor, que era los 30 grados de inclinación que tenía el motor y que daba la posibilidad de que con un motor realmente muy grande, muy voluminoso, se pudieran hacer autos de trompas bajas. Un radiador que, de acuerdo a la versión, también podía variar la línea de frente del auto con el protector central que cubría, si se quiere, esa área que separaba la finalización de la carrocería del auto con la finalización del auto. Es decir, teníamos estos 20-25 centímetros, no tenían una misión determinada, sino el hecho de albergar la profundidad de las ópticas y trabajar sobre ellas sin ningún tipo de inconvenientes. El cierre de capot, muchos lo veían como que no era del todo eficiente para circular a altas velocidades, pero bueno, había que tomar los recaudos. El capot se sostenía mediante barras de torsión. Acá no había bisagras con resortes ni varillitas metálicas. Eran dos barras que se torsionaban con el peso del capot, que lo hacían un capó que, de no estar montado en el auto, era un capó pesadísimo, pero montado en el auto y sujeto a las dos barras, realmente se podía levantar sin ningún tipo de inconvenientes. Parrilla Honda antimonio, recordemos que esta parrilla se mantuvo hasta el año 72, que es cuando le llega el primer restyling a la línea. Para muchos una parrilla más lograda y metálica y cromada que la que vino después, pero sabemos que el tema de la subjetividad del gusto pasa mucho por algo personal. Luego, contra el parallamas, solo se llegan a ver los relay, la entrada de corriente para lo que es el motor de limpia parabrisas que iba del lado interno, el ventilador de la calefacción y no mucho más que eso. Como mencionamos, del lado del conductor, el carburador a la izquierda de lo que era el filtro de aire con tipo filtro seco, el servo, la bomba de freno doble circuito, que era la encargada de que se hubiera bautizado el freno del auto como frenos de potencia, que era ese pedal que uno, si lo tocaba con un poco de fuerza, el coche se bloqueaba automáticamente. Acá ya con la llegada de los discos, la posibilidad del doble circuito y del servo, el freno era muy efectivo, pero había que acostumbrarse también por el hecho de las frenadas bruscas. Después la batería bien colocada y se llegaba a ver sin ningún problema lo que era la columna y la caja de dirección y el cuerpo del bloque, que al ser inclinado se podía ver sin ningún problema. El bidón de los lavaparabrisas y no mucho más que eso. El consumo nunca fue una cualidad, sino que era parte de lo que era el balance del automóvil. La parte trasera del GT, la cola característica con tanta impronta de la línea Dodge, esos faroles realmente que eran diseñados únicamente para el auto, para esta época todos metálicos, la tapa de baúl, una tapa de baúl plana, de las características del capot, por ejemplo, solo una nervadura central, y la parte trasera de corte abrupto,
con las insignias clásicas de la época de Dodge y la más pequeña haciendo mención de Chrysler. Paragolpes del mismo estilo que el delantero, con las uñas pequeñas también. El caño de escape en este caso asoma por debajo del paragolpes, cosa que originalmente era distinto el remate, pequeñas licencias. El auto, recordemos que está para cumplir sus 54 años y la verdad que dar con autos en este estado de conservación realmente, como dice la frase, se nos infla el pecho. El baúl del GT. Uno de los puntos más a favor que tenía el auto para esas familias que les gustaba viajar con mucho equipaje, este era el auto. Si bien no era un baúl alto, pero era bien profundo, solo tenía la interferencia del canister de ingreso de combustible y las bisagras que bajaban bastante, pero quedaban casi a la línea donde terminaba el pasarrueda. Vale decir que muchos aprovechaban para poner bolsos de la línea de la bisagra hacia adentro y todo lo que eran valijas grandes en la parte central. Chrysler siempre ofreció el piso del baúl alfombrado y no una alfombra plástico de goma como era lo normal en las marcas competidoras. La rueda de auxilio, un auxilio que iba embutido por debajo de la línea del piso. Notarán que tiene la Goodyear Speedway original con que venía dotado el auto, cubiertas de alto desempeño para autos de alta velocidad. En lo que refiere a prestaciones, Chrysler hablaba de 170 kilómetros y así lo confirmaban los test de época de velocidad final, un 0 a 100 de 11 segundos, velocidad por cambio, un dato pocas veces conocido, declaraba una primera de 60 kilómetros, una segunda de 90, tercera de 120. Consumo a 80 kilómetros por hora, 11 kilómetros por litro. A 120, 7,6 kilómetros por litro. Después el tren delantero, sistema independiente con barras de torsión y amortiguadores más barra antirrolido. Y trasero, elásticos semielípticos con amortiguadores presurizados. Este auto costaba 2.306.000 pesos. Un Torino Coupé 380, 2.306.100 pesos. Un Chevrolet 400 Super Sport, 2.200.000. El Rambler Ambassador, 2.490.000 pesos. Torino 380W, 2.451.000 pesos. Y el Ford Fireland LTD, 2.603.000 pesos. Es como para que más o menos se den cuenta a qué tipo de usuario apuntaba Chrysler. El interior del GT, otro de los ítems salientes de esta versión. Para un auto americano de 4 puertas, verlo con palanca al piso, butacas, consola de madera, era realmente llamativo. El tablero, tal cual como venían el resto de las versiones, un tablero muy completo, la esfera izquierda con el velocímetro, odómetro parcial y total, la esfera central con el cuentavueltas, por algunos discutida de que al ser un auto de versión deportiva, ¿por qué no se había puesto el cuentavueltas en la esfera más grande? Se llega a ver, pero obviamente es mucho más pequeño que el velocímetro. La esfera derecha, 4 agujas, marcador de amperímetro, cantidad de combustible en el tanque, temperatura de motor y presión de aceite aguja. Después el Dodge, recordemos que al ponerlo en contacto, no siendo la luz del freno de mano, no avisaba que el auto estaba en contacto. La luz del freno de mano activado o alguna falla en el freno. Y la característica que tuvo siempre la línea Dodge del limpia parabrisas con su comando tipo potenciómetro, radio en común para toda la línea. Originalmente solo un parlante sobre el torpedo de diseño bien norteamericano, de auto clásico norteamericano, completamente en chapa, pintado de gris, con los embellecedores simulando ser madera, como así también el fondo de lo que es el comando del calefactor o ventilador
las perillas de la radio cromadas y el cenicero con el encendedor empotrado que al estar cerrado quedaba en la línea de lo que era el torpedo. El tambor de arranque durante toda la existencia de la línea Dodge fue el mismo, solo con la posibilidad de accesorios, la posición neutral para retirar la llave, contacto y arranque. La parte superior en material flexible, que era más allá de un punto de terminación mejorado, se hablaba que era un tema de seguridad, ya que la chapa era muy peligrosa a la hora de un impacto, y con esto se hablaba que servía para atenuar un golpe sobre el torpedo. Una guantera cómoda, iluminada, con los dos posavasos, la misma podía cerrar con llave, la insignia GT en el extremo derecho, y después por debajo el cuerpo del calefactor, las dos cajitas por las cuales uno abría las puertas y servía para que entre aire del exterior, el piso completamente cubierto por alfombra tipo buclé, los cubrealfombra originales de época, en rojo con el logo Chrysler, y acá en la parte central sí era la diferencia. Al no existir la Coupé GTX aún, la consola de madera, una consola trabajada, un elemento de otras épocas realmente, ya que pensar en tener una consola de madera como era el tablero del Torino también en madera, habla de la calidad de materiales que se usaban, que realmente es para resaltar. La palanca de cambios, una palanca de cambios muy cómoda, que la verdad la caja era de muy buena calidad, una caja muy robusta, los cambios los marca muy bien, con la característica bochita blanca y su cofia en cuerina negra. Las butacas que no tenían la posibilidad de regular el respaldo, pero la posición era sorprendentemente buena. Ustedes fíjense cómo uno realmente queda en una posición exacta frente al volante. El volante también, como verán, no era el de baquelita clásico, un volante de micarta con la parte central de acero inoxidable pulido, la bocina en la parte central, acero inoxidable, todo realmente un volante de una calidad para resaltar. Y como decíamos, las butacas solo corrían hacia adelante y hacia atrás, con la tela característica original con la que vinieron en el año 68, una tela que supo durar hasta la presentación de la línea GTX, y como con pliegues y cuerina en los costados. El auto originalmente ya venía provisto en la parte delantera de cinturones de seguridad, solo abdominales, pero los traía. Para la época no era un ítem que se pudiera ver mucho en otras marcas. Hablar de que era una versión Gran Turismo, la verdad que sí lo era. Era un auto que cumplía con esos requerimientos por freno, por performance, por desempeño, por agilidad, y supo ganarse un lugar realmente importante. Recordemos que GT entre el 68 y 70 se produjeron alrededor de unas 4.000 unidades, que si bien parecen pocas, pero para un auto de este costo realmente no estuvo mal, y fue reemplazado nada menos que por la línea Coupé Dodge GTX de 6 y 8 cilindros, que era un auto más costoso aún. Nos queda por mostrarle todo lo que es el sector izquierdo, la pedalera característica de la línea grande de Dodge, pedales grandes bien juntos, pero no por ello se podía obstaculizar por la escasa distancia que había entre uno y otro, sino que era un punto a favor. El acelerador, aún del estilo la tablita como traía el Valiant. Después, sobre el costado, lo que era la pequeña bomba manual para el lavaparabrisas, no la accionamos para no manchar los vidrios. Y por debajo, el cambio de luces del estilo norteamericano. El tiracapot, freno de mano que siempre estuvo ahí. El interior de la puerta da fe también
de lo que era la calidad de terminación del auto. Fíjense la cantidad de materiales y todos de calidad, lo que es la cuerina de la parte superior acolchada, separada de la parte inferior con una bagueta de acero inoxidable, la parte inferior también acolchada con la misma cuerina, la parte central con el aplique de lo que es la chapa de acero inoxidable, también custodiada por 2 molduras cromadas, la manija de apertura y cierre de los cristales con un tornillo tipo Allen en la parte central y el apoyabrazos que incluía la manija de apertura de la puerta. También novedoso, recordemos que el Valiant traía una manija del estilo del alzacristal y el ventilete, que era un ventilete de apertura convencional, sin marco, con el vidrio directamente a la vista y con el cierre con la leva también de acero inoxidable. Las plazas traseras. Como ven, más que cómodo, el auto estaba en condiciones de llevar 5 ocupantes adultos sin ningún tipo de inconveniente. Por altos que fueran, el auto realmente no tenía problemas con la altura del techo. Una persona de 1,80 m podía viajar sin inconvenientes. Si bien no traía apoyabrazo central, la comodidad era realmente importante. La combinación de tapizado era tal cual la butaca. Fíjense en la parte posterior del respaldo, la tapa de la butaca, el nivel de trabajo que tenía, combinando la alfombra como la de las puertas, la cuerina como la de las butacas con doble costura. En la parte trasera de la consola, cenicero de acero inoxidable. No traía cinturones de seguridad atrás y las luces interiores trabajaban. Abriendo la puerta trasera, las 2 posteriores, y abriendo la puerta delantera, la luz de mapa por debajo de lo que era el torpedo. De noche realmente le daba un contraste muy lindo al auto y ahí es donde aparecía esa mezcla entre suntuosidad y deportividad. Bueno, lo que es el interior de las puertas traseras, el mismo diseño que las delanteras, solo que agregaba 2 pequeños ceniceros. Vale decir que si los 3 ocupantes de las plazas traseras fumaban, los 3 iban a tener un cenicero individual. Después la combinación era la misma: cuerina, acero inoxidable, la chapa central y la alfombra de excelentísima calidad en la parte más baja. Pestillo, también el mismo diseño de Chrysler de toda la vida, y la pequeña aleta en la puerta trasera que daba posibilidad de que el vidrio baje en su totalidad. Después a un auto se podía subir y bajar sin ningún inconveniente. Como les dijimos, el auto iba por lo más alto de los segmentos en nuestro país. Esperando que el Dodge GT haya sido de su agrado, los invitamos a dentro de 7 días compartan un nuevo video. No sin antes solicitarles que se sigan suscribiendo y nos den like a todos nuestros productos para que la plataforma nos siga recomendando y podamos de esa manera seguir generando el material que tanto les agrada. Hasta la próxima.